Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la escala NIHSS, National Institute of Health Stroke Score. Esta escala tiene un puntaje máximo de 42 puntos que indica la máxima gravedad y un puntaje mínimo de un punto que indica ausencia de déficit. Esta escala clínica se emplea para la evaluación de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico y me da a dar una recomendación en cuanto a puntaje de si el paciente se le debe realizar una trombólisis o fibrinólisis o trombectomía mecánica. Generalmente para la trombólisis se emplea un puntaje entre 4 y 25 puntos. Recordemos los ítems de la escala que son 15. En el 1A, nivel de conciencia, entonces vamos a explorar el nivel de alerta del paciente. Si el paciente se encuentra alerta, damos un puntaje de 0 puntos. Si el paciente presenta respuesta a mínimo de estímulos verbales, es decir, se llama por el nombre, se le solicita al paciente cómo se siente, entonces tiene un puntaje de un punto. Si el paciente presenta respuesta a estímulos repetidos o dolorosos, es decir, hay estimulación dolorosa mediante compresión del lecho ungueal, compresión del esternón mediante los nudillos, pellizcamiento de lo que es el trapecio, del tendón de Aquiles. Entonces, si el paciente presenta respuesta a estos estímulos repetidos o dolorosos, tiene un puntaje de 2 puntos. Y si el paciente no tiene respuesta o tiene solo respuestas reflejas, como en el caso de la estimulación con las maniobras nociceptivas de rigidez de decorticación o de cerebración, pues entonces el paciente tiene un puntaje de 3 puntos. Es decir, alerta 0, sonoliento 1, estupor 2 y coma 3 puntos. Ítems 1B, preguntas. Se realizan dos preguntas al paciente: ¿en qué mes estamos y qué edad tiene? Si ambas respuestas son correctas, se da un puntaje de 0 puntos. Si una respuesta es correcta, se le da un puntaje de 1 punto. Y si ninguna respuesta es correcta, se le da un puntaje de 2 puntos. Ítems 1C, órdenes motoras. Se le solicita al paciente que abre y cierra el puño y que abre y cierra los ojos. Si ambas órdenes son correctas, se le da un puntaje de 0 puntos. Si una orden es correcta, 1 punto. Y si ninguna orden es correcta, se le da un puntaje de 2 puntos. Ítems 2. Mirada conjugada, horizontal. Se solicita al paciente que realice el seguimiento del dedo. Se sostiene la cabeza del paciente y posteriormente, con un movimiento horizontal, se le solicita al paciente que haga seguimiento al dedo. Entonces se realiza la corrección mediante las maniobras oculocefálicas y se realiza el movimiento de seguimiento. Si el paciente presenta un seguimiento normal de la mirada hacia el dedo del examinador, entonces tiene un puntaje de 0 puntos. Si tiene una parálisis parcial de la mirada, es decir, el paciente realiza el seguimiento pero tiene problemas para realizarlo, entonces se le da un puntaje de 1 punto. Y si el paciente tiene una mirada conjugada o una parálisis forzada de la mirada, se le da un puntaje de 2 puntos. Ítems 3. Campo visual. Este se explora mediante la maniobra de confrontación, es decir, se para frente al paciente, se ocluye un ojo del paciente y posteriormente, comparativamente, hacemos una comparación entre los campos visuales del explorador y los campos visuales del paciente. Exploramos tanto el campo temporal como el campo nasal, tanto su parte superior como parte inferior, y le solicitamos al paciente que nos indique cuántos dedos está viendo. Esta es la maniobra de confrontación. También en los pacientes que presentan un puntaje 3 del nivel de conciencia, es decir, los pacientes que están en estupor, coma, podemos utilizar la maniobra de amenaza visual, que consiste en acercarse de manera brusca con la palma de la mano hacia lo que es los globos oculares del paciente, y esto me va a generar una respuesta de cierre del párpado, explorando así los campos visuales. Y también podemos utilizar la maniobra de estimulación doble simultánea, es decir, nos paramos frente al paciente, extendemos los brazos y realizamos movimientos de las manos, solicitando al paciente que nos diga qué mano se está moviendo, la derecha, la izquierda, o si se realiza el movimiento de ambas manos. Si la exploración de campos visuales es normal, tiene un puntaje de 0 puntos. Si tiene una hemianoxia parcial, tiene un puntaje de 1 punto, es decir, hay una afectación de un campo visual, pero de manera incompleta. Entonces tiene un puntaje de 1 punto. Pero si el paciente presenta una hemianoxia completa, como en la imagen, en donde aquí en la parte superior podemos ver una hemianoxia homónima derecha y en la parte inferior podemos ver una hemianoxia homónima del lado, aquí del lado derecho, y en la parte superior del lado izquierdo. En este caso, como la hemianoxia es completa de un campo visual, tenemos un puntaje de 2 puntos. Para la parcial, 1 punto como mencioné. Es decir, hay esta afectación pero de manera parcial. Y
Si hay una afectación completa o una ceguera completa, se le da un puntaje de 3 puntos. Si el paciente presenta, en cuanto a la parálisis facial, que incluye el ítem 4 de la escala NIHSS, se explora mediante la mímica facial de los músculos faciales. Entonces se le solicita al paciente que abra y cierre los ojos, que abra y cierre la boca, que muestre los dientes o que muestre la encía en caso de que no tenga dientes, que frunza el ceño, y si la movilidad de la mímica facial es normal, se le da un puntaje de 0 puntos. Si tiene una paresia menor, es decir, tiene una ligera desviación de la comisura labial o desbordamiento del surco nasogeniano, se le da un puntaje de 1 punto. Si tiene una paresia parcial, es decir, una parálisis facial central con desviación de la comisura labial, borramiento del surco nasogeniano, entonces se le da un puntaje de 2 puntos. Y si tiene una paresia completa, es decir, el paciente presenta una parálisis facial periférica con borramiento de las arrugas de la frente, borramiento del surco nasogeniano, dificultad para el cierre del globo ocular y desviación de la comisura labial, es decir, hay una parálisis facial periférica, entonces se le da un puntaje de 3 puntos. Ítem 5, miembro superior derecho e izquierdo. En este caso, con el paciente sentado, se le solicita que eleve el miembro superior a 90 grados si está sentado o a 45 grados si se encuentra en decúbito supino, y con la palma hacia abajo, y se realiza el conteo de 1 a 10 de manera para que el paciente observe y lleve una guía. Entonces, si el paciente no presenta caída del miembro en los 10 segundos que estamos contando, se le da un puntaje de 0 puntos. Si presenta una caída en menos de 10 segundos, se le da un puntaje de 1 punto. Si presenta esfuerzo contra la gravedad, se le da un puntaje de 2 puntos. Ahora, si el paciente cae, pero no presenta esfuerzo, pero presenta movimientos en el plano horizontal de la cama, se le da un puntaje de 3 puntos. Y si no presenta movimiento, 4. Ítem 6. Miembro inferior derecho e izquierdo. En este caso, igualmente con el paciente en decúbito supino, se le solicita que eleve el miembro inferior 30 grados y posteriormente se realiza el conteo media hasta 5. Si no presenta caída del miembro, se le da un puntaje 0. Si presenta caída en menos de 5 segundos, se le da un puntaje 1. Si el paciente presenta esfuerzo contra la gravedad y cae, se le da un puntaje de 2 puntos. Y si presenta movimiento solo en el plano horizontal de la cama, se le da un puntaje de 3 puntos. Y si no presenta movimiento, se le da un puntaje de 4 puntos. Ítem 7. Ataxia de miembros. Este se explora mediante la maniobra índice-nariz. Se le solicita al paciente que toque el índice del examinador y posteriormente su nariz. Se realiza comparativamente el lado izquierdo, el lado derecho, y también podemos utilizar la maniobra de talón-rodilla. Es decir, se solicita al paciente que lleve su miembro inferior contralateral desde la rodilla hasta el talón, deslizándose por la espinilla, posteriormente que vuelva igualmente del talón a la rodilla. Esta prueba se denomina talón-rodilla y lo que intentamos buscar son afectaciones cerebelosas que incluyan coordinación, afectación de la coordinación. Entonces, si esto está ausente, el paciente puede efectuar las maniobras de manera correcta, tiene un puntaje de 0 puntos. Si presenta alteración de una extremidad, un puntaje de 1 punto, y si son las dos extremidades, un puntaje de 2 puntos. Ítems 8. Sensibilidad. Este se explora mediante la aguja de exploración neurológica y se realiza de manera comparativamente, de manera cefalocaudal, primero en la cara, luego en el tronco, posteriormente brazos, antebrazos, posteriormente extremidades inferiores, muslos, piernas, y se solicita al paciente con los ojos cerrados que diga si siente lo mismo en el lado derecho o en el lado izquierdo. En el caso de pacientes que presenten un puntaje 3 del nivel de conciencia 1A, entonces utilizamos maniobras nociceptivas, en donde el paciente va a efectuar retiro de la extremidad o algunas posturas reflejas. En este caso, si presenta sensibilidad normal, damos un puntaje de 0 puntos. Si presenta pérdida ligera a moderada de la sensibilidad, un puntaje de 1 punto. Y si presenta pérdida entre grave y total, 2 puntos. Ítems 9. Lenguaje. Aquí utilizamos algunas cartas que nos presenta la escala NIHSS. En este caso, solicitamos al paciente que describa la imagen, que lo debería realizar de manera correcta. Solicitamos también que identifique las imágenes que se encuentran en la cartilla y posteriormente que lea las frases. Si el paciente presenta esto de manera normal, si comprende y puede identificar las imágenes y leer de manera correcta,
Si hace esto, tiene una valoración normal 0. Si presenta una fascia ligera, moderada, 1 punto. Si la fascia es grave, 2 puntos. Y si es una fascia global o mixta de comprensión y también de expresión, entonces el paciente tiene un puntaje de 3 puntos. Ítems 10. Disartria. En este caso, lo que evaluamos es la articulación del paciente y la claridad del habla. Si el paciente se le presenta igualmente la carta y se le solicita que lea mamá, tic-tac, 5-5, gracias, mermelada, futbolista, excavadora. Si el paciente presenta una articulación y una claridad del habla normal, tiene 0 puntos. Si presenta una ligera o moderada alteración, tiene un puntaje de 1 punto. Y si presenta anartria o la afectación de la articulación y la claridad es grave, presenta un puntaje de 2 puntos. Ítems 11. Extensión e inatención. Este se explora mediante la palpación de manera simultánea en ambos lados del paciente y se le solicita al paciente si siente en un lado y en el otro. Esto se llama estimulación doble simultánea. Se puede realizar también mediante la estimulación visual y el médico se para frente al paciente, extiende sus brazos y posteriormente solicita al paciente que diga cuál mano se está moviendo o si se está realizando el movimiento consecutivamente en las dos. Entonces, se le solicita al paciente si siente un lado el mismo estímulo y del otro si siente el mismo estímulo. Si el paciente presenta una sensación normal, tiene un puntaje de 0 puntos. Y si presenta una extensión parcial, tiene un puntaje de 1 punto. Y si es una extensión completa, tiene un puntaje de 2 puntos. Tenemos entonces que la escala NIHSS ayuda a evaluar la gravedad de un accidente cerebrovascular. Una puntuación más alta indica un accidente cerebrovascular más grave. NICS también me ayuda a monitorizar los cambios neurológicos, es decir, permite observar una evolución del paciente a lo largo del tiempo. También me determina la necesidad de tratamiento, es decir, me ayuda a elegir si un paciente requiere tratamiento revascularizador, es decir, trombólisis, fibrinólisis o trombectomía mecánica. Y me da un pronóstico en los resultados. NICS tiene valor pronóstico y me indica la probabilidad de recuperación de un paciente.